Les damos la bienvenida desde el proyecto que estamos llevando adelante en un equipo de investigación de la Universidad Ort. El proyecto es de fortalecimiento de las competencias digitales docentes con inteligencia artificial. En el marco de este proyecto es que proponemos esta ponencia que tanto a docentes como a investigadores nos inquieta, nos convoca para venir a compartir en esta instancia, que ya iremos dando algo más de detalle. ¿Cuál es el propósito de esta investigación en la que se enmarca esta invitación que les hicimos? Fortalecer las competencias digitales docentes en la educación secundaria de Uruguay, con énfasis en el uso crítico, ético y pedagógicamente relevante de la inteligencia artificial en la evaluación educativa. Este proyecto de investigación cuenta con la financiación de ANI, con el apoyo de CEIBAR, en uno de sus llamados del Fondo Sectorial de Educación, específicamente en la modalidad de inclusión digital. Acá vamos a compartir el equipo de investigación que, como hace unos días comentábamos con alguien que nos preguntaba sobre el proyecto, tiene algunos que venimos de antes, que estuvimos trabajando en una instancia piloto, algunas, porque somos todas mujeres, y ese equipo se enriqueció con nuevas incorporaciones. Estamos hablando de que la responsable científica del proyecto es Mariela Testa Torterola y que como parte del equipo acompañando a Mariela estamos, en mi caso, Claudia Cabrera, Andrea Tejera, Lucía Sandomide y Cecilia Belletti. Ese es nuestro equipo de Uruguay, que se complementa con una invitada de lujo, diría yo, y ella va a poner cara de que no, pero después que la escuchen lo van a verificar, que es Ana Espasa, que viene desde España y que trae para compartir sus recorridos, pero con una gran humildad y calidad humana que se suma a su prestigio académico para compartir y pensar juntos en esto que el proyecto de investigación se propone, que es fortalecer las competencias digitales de docentes de educación media, específicamente de los liceos María Espínola, y que el producto principal de esta investigación es una propuesta de formación basada en el co-diseño. No vamos a profundizar mucho más en eso porque tendremos el gusto de volver a invitarlos para presentarles los resultados. Acá le damos la bienvenida a Ana. Adelante, Ana. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo también a las personas que nos siguen por Zoom. Antes que nada, decir que es un placer formar parte de este equipo y de este proyecto, porque he aprendido muchísimo toda la semana que estamos trabajando con estas sesiones de codiseño y han sido realmente muy, muy fructíferas. Así que muchísimas gracias y también porque gracias al proyecto pues tengo la oportunidad de estar hoy aquí y de compartir con todos pues algunos resultados de investigaciones que estamos haciendo y que se enmarcan también y conectan directamente con el proyecto que ha presentado Claudio. ¿Vale? Ahora. Vale, paso. Vale, yo os voy a hablar de la inteligencia artificial, evaluación del aprendizaje y nuevos horizontes docentes que se dibujan. Aquí el índice de los temas que voy a tratar, ¿vale? En primer lugar, el concepto de evaluación, después la evaluación en la inteligencia artificial, los retos que implica la integración de la inteligencia artificial en la evaluación y haremos un zoom a uno de estos retos que es el feedback formativo. Dentro del feedback formativo veremos unas pocas estrategias del feedback con IA y en concreto también pondremos el zoom en una de ellas que es el feedback interno y presentaré dos estudios
de manera muy breve y con unos resultados muy preliminares que tenemos todavía en cada uno de ellos. Uno sobre el uso de la inteligencia artificial para generar este feedback interno. Ya después voy a explicar lo que es el feedback interno, que seguro que así de entrada puede como descolocar un poco, pero después entraremos. Y el estudio 2, el segundo, que es cómo los estudiantes online utilizan la inteligencia artificial para generar este feedback interno. Es un estudio, segundo, muy acotado, pero bueno, son unas primeras evidencias que ya dejan entrever algunas cosas. Y finalmente, a partir de estos resultados, los nuevos horizontes docentes. ¿Vale? Yo hablaré de feedback, ¿vale? La palabra que voy a utilizar es feedback, pero es la misma palabra que retroalimentación, ¿vale? Que aquí también utilizáis más la retroalimentación, es lo mismo, ¿vale? Pero la hemos adoptado ya en inglés y así la he mantenido. Vale, entonces vamos a pensar, para explicar el concepto de evaluación, pensemos en la artesanía, en lo que hace un artesano o una artesana. ¿Vale? Aquí lo he puesto en estos 4 puntos. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que conocer un artesano o una artesana? Tiene que conocer el material y las herramientas con las que va a trabajar. Tiene que tener claro cuál es el procedimiento para elaborar el objeto. La experiencia para poder afinar bien con lo que se está elaborando y tiene que tener criterio para decidir cuando aquello que se está elaborando está correcto, está terminado o no. ¿Vale? Esto sería más o menos lo que hace un artesano o una artesana. Cuando hablamos de evaluar es un oficio artesanal. El procedimiento es muy similar, ¿no? ¿Qué necesitamos a la hora de evaluar? Conocer el tema, recoger evidencias del proceso de aprendizaje, ¿vale? De aquí evidencias de naturaleza diferente, con instrumentos también diferentes, ¿no? Cuando digo evidencias de naturaleza diferente, me refiero a que una evidencia puede ser la elaboración de un vídeo, una actividad con unas preguntas-respuestas o incluso una evidencia de aprendizaje puede ser una excursión, ¿no? Que van y que también genera aprendizaje, ¿vale? Y después instrumentos de recogida de datos también diferentes, desde rúbricas a portafolios, ¿vale? Una vez tenemos todas estas evidencias recogidas, emitimos un juicio de valor, ¿no? Cuando estamos evaluando y tomamos una decisión, ¿no? Y esto nos lleva a la definición que tomamos de evaluación, ¿vale? Es una definición de 2 autoras catalanas de la Universidad de Barcelona, que dice: la evaluación es una actividad, leo directamente, es una actividad mediante la cual, en función de unos determinados criterios, se obtienen informaciones pertinentes acerca de un fenómeno, situación, objeto o persona, se emite un juicio sobre el objeto de que se trate y se adoptan una serie de decisiones relativas al mismo, ¿vale? He subrayado, ¿no? O está destacado las 4 palabras claves dentro de la definición de evaluación, ¿eh? Unos criterios, unas informaciones, un juicio y unas decisiones. Vale, volvemos otra vez a la metáfora de la artesanía, ¿no? Conocer el material, tener claro el procedimiento, la experiencia y el criterio, pero ¿qué pasa, no? Ahora nos aparece una herramienta más para el artesano, que es la inteligencia artificial. Pero es eso, es una herramienta más. No cambia lo que hace el artesano, sino que no, se le pone a su disposición una herramienta más. ¿Vale? Que en este caso es la inteligencia artificial. Decíamos, los retos de integrar la inteligencia artificial en la evaluación, ¿vale? Y aquí he recogido los que me han parecido más relevantes, ¿no? Al final son retos, a ver, más o menos seguro que todos ya los conocemos, pero lo que hace la inteligencia artificial que es resituar, ¿no? Y poner unas prioridades, ¿no? En relación a la evaluación por delante de otras. ¿No? Las evaluaciones centradas en los procesos, ¿vale? Esto ya hace tiempo también que se comenta, ¿no? Y que lo sabemos, pero ahora con la inteligencia artificial recibe todavía más importancia los procesos, porque los productos, la inteligencia artificial nos los hace y los hace muy bien, con lo cual vamos a dar incluso más valor al proceso.
El segundo es más feedback formativo, ¿vale? Ya entraremos a ver cómo entendemos el feedback, ¿vale? Pero es este acompañamiento que requiere el estudiante mientras se le está evaluando. Evaluaciones orales y dialógicas. Es mejor las orales y dialógicas cuando hay la inteligencia artificial, ¿no? Para contrastar también todo el tema de la identidad, de la autoría. Evaluación basada en problemas auténticos, ¿vale? La evaluación competencial, evaluación auténtica. También no sube un nivel y se sitúa como uno de los tipos de evaluaciones necesarias para contrarrestar lo que es la inteligencia artificial. Pedir explicitación del uso de la inteligencia artificial. Esta es otra de las estrategias que es muy interesante, ¿no? Que hagan explícito el alumnado qué uso han hecho de la inteligencia artificial. Evaluar la calidad de las decisiones, no solo del producto final, ¿vale? Muy en la línea de la primera, ¿no? La calidad de las decisiones que se van tomando. Y finalmente, personalizar el aprendizaje, ¿vale? Y aquí, en la personalización del aprendizaje, conectamos directamente con el proyecto que hemos estado impulsando, donde la personalización también se convierte en uno de los retos en secundaria. Me voy a centrar en este reto concretamente, que es el feedback formativo, ¿vale? Mm, Sí, no sé. Sí, entramos. Vale, perfecto. El feedback formativo, ¿cómo lo entendemos? ¿Vale? Insisto, el feedback es lo mismo que la retroalimentación. Y hay que subrayar también las palabras importantes de la definición. Es un proceso. Fijaros que entendemos, en la investigación que hacemos nosotras, entendemos el feedback como proceso. No es una acción puntual que yo hago cuando un estudiante ha hecho un examen y después le doy una nota. No, es un proceso que se da a lo largo de toda la asignatura, a través del cual los alumnos dan sentido. Y aquí me paro otra vez. Es muy importante, ¿vale? Que nos situemos desde esta visión de que el alumno tiene que hacer algo cuando recibe el feedback. Tiene que darle sentido. No es yo como docente doy el feedback y sigo yo con mi docencia, con el siguiente módulo. No, no, no. Es que tengo que planificar que ese feedback el estudiante se lo tiene que revisar, mirar, comprender, ¿vale? Y tomar una decisión. Ahora después también lo vemos. Vale, dan sentido a la información de diversas fuentes. Otro aspecto importante de esta definición, diversas fuentes, porque tendemos a pensar que siempre es el docente el que tiene que dar este feedback. Y no tiene por qué. Pueden ser los mismos compañeros también que den el feedback. Y actualmente puede ser la inteligencia artificial también la que genere feedback, ¿vale? Con lo cual también es importante, nos gusta mucho esta definición y situarnos desde aquí por esto también, ¿no? Porque ya añade la característica de las diversas fuentes que pueden generar feedback. Y finalmente la mejora, y esto es clave, y es muy fácil, lo decimos muy fácil y seguramente todos lo sabemos, pero a la hora de dar el feedback y la retroalimentación se olvida. Se olvida. Normalmente tendemos a hacer la retroalimentación correctiva, ¿no? Corregimos, y esta parte, ¿no? Que es la que ayuda realmente al estudiante a aprender, que es la mejora, es la que se suele olvidar. ¿Cómo representamos gráficamente esta definición de feedback? Y aquí esta es una representación gráfica del grupo de investigación nuestro, que es el feedback dialógico, ¿vale? Con esta idea de proceso, ¿vale? Como hablamos de feedback dialógico, decimos que tiene 4 fases, ¿vale? 4 fases que se dan en forma de espiral o de loop. La primera fase es generar la retroalimentación o el feedback. La generación, el diseño del feedback es básico y es muy importante. Este feedback tiene que ser lo que decimos correctivo, ¿vale? Porque sí que tenemos que transmitir a los estudiantes si han hecho bien y qué no, pero sobre todo tiene que incorporar la mejora. Desde el diseño del feedback es importante que incorpore la mejora. La segunda fase es procesar la retroalimentación o el feedback, ¿no? Es decir, yo lo diseño, lo envío, ¿no? O se lo doy al estudiante o al alumnado y ellos tienen que procesarlo. Es decir, lo leo, lo comprendo. Si no entiendo alguna cosa, tengo que tener el espacio para poderlo preguntar, ¿no? Es decir, bueno, es que me estás diciendo una cosa que no la entiendo. Y esto pasa muy a menudo.
¿Vale? Pues dar un espacio para que los alumnos se miren el feedback, si no lo comprenden, lo puedan preguntar y después tomar decisiones. No decir, uy, vale, pues mira, me están diciendo que aquí, bueno, pues que esto no lo enfocaron bien. ¿No? Pues entonces decido, ¿no? Como sabré cómo mejorar, me vuelvo a revisar el módulo y decido, vale, pues lo cambio. También puedo decidir, mira, yo no sé, ya está todo bien, no hago ningún cambio, ¿vale? Pero es una decisión que yo tomo consciente de decir, dejo la actividad como está y no mejoro. Y final, la tercera fase, perdón, implementar las decisiones que tomaron. Es la fase de la implementación. Yo ¿no? He decidido hacer unas mejoras, en la fase 3 las hago. Y en la fase 4, muy importante esta última fase, es dar la oportunidad al estudiante para que muestre esta mejora. ¿No? Es decir, yo he hecho las mejoras y he entregado de nuevo una actividad revisada y esta es la que tiene que ser evaluada. ¿Vale? Esta fase final también que se suele olvidar, ¿no? No damos la oportunidad a los alumnos para que muestren, para que puedan trabajar el feedback que han recibido, hagan las mejoras y las vuelvan a presentar y esas mejoras sean evaluadas. ¿Vale? Con lo cual, entendemos el feedback, la retroalimentación en forma de espiral y de loop. Algunas estrategias de feedback, ¿vale? La primera es la reelaboración, así la llamamos, y es muy sencilla esta estrategia, pero es un poco costosa de implementar. Consiste en dar la oportunidad al alumnado de que integre el feedback y pueda mostrar la mejora. ¿Vale? Hay diferentes maneras de hacerlo. Esto conecta directamente con esta última fase 4 que veíamos en la representación gráfica de antes. Una manera es mover el feedback, es decir, ¿no? Dentro de una actividad, normalmente que hacen, entregan las actividades, las fichas, los exámenes y después les damos el feedback. Pues movamos este feedback antes para que tengan la oportunidad de trabajarlo y poderlo entregar. El feedback interno, ¿vale? El feedback interno. ¿Qué quería decir antes cuando hablaba de feedback interno y a partir de ahora ya será el foco? Este tipo de feedback consiste en comparar el aprendizaje actual del alumnado con relación a un referente externo o comparador, ¿vale? Es un proceso de comparación. Los autores de referencia sobre esta metodología de feedback dicen esto, todos estamos comparando durante todo el día, ¿no? Esta acción de comparar con algo, ¿no? Con un referente externo es muy natural en la persona. Pues en el ámbito del feedback y del aprendizaje también lo es. Y es muy poderoso, ¿vale? Entonces entraremos un poco más de detalle con esta estrategia después. Y la última estrategia es la alfabetización, ¿vale? La investigación sobre feedback también dice, ¿no? Que esto seguro que también lo habéis vivido todos, ¿no? De que como docentes pues damos y ponemos esfuerzos en dar feedback, a veces feedback largo, y no se lo mira. Los estudiantes no se lo miran, ¿no? Pues una de las hipótesis aquí es la alfabetización. Y es que los estudiantes no son conscientes de lo importante que es este feedback para su aprendizaje. ¿Vale? Entonces, esta es otra estrategia. No vamos a entrar. Si queréis después en las preguntas, pues podemos entrar un poco más, pero no será el foco de la charla de hoy. Entraremos en el feedback interno. El feedback interno, ¿qué nos dice la investigación sobre esta estrategia de feedback? ¿Vale? Que acordaros que es este proceso de comparación. No es un tema nuevo, ¿vale? Igual la palabra feedback interno no la conocíais, pero no es un tema nuevo. Mirad, hay autores, Butler y Winnie, que ya desde el 95 ya hablaban de este feedback interno. Hay diversidad de terminología. Hemos adoptado el feedback interno, pero autofeedback también se utiliza, o feedback generado por el propio estudiante, porque al final esta comparación la realiza el propio estudiante. Los límites entre conceptos a veces no están claros, ¿vale? Ya ni desde la investigación ni desde la literatura sobre feedback, autoevaluación, autorregulación, el feedback interno. Es un ámbito bastante confuso, ¿vale? Los límites no están claros. Diversidad de diseños de investigación alrededor del feedback interno. Hay investigación experimental,
Hay la cuasi experimental, que es la que más utilizamos nosotros en el grupo de investigación, y también cualitativo, ¿vale? Lo que voy a presentar después, hay un estudio muy acotadito cualitativo. Hay diferentes instrumentos para recoger este feedback interno, porque claro, al final no acaba siendo pues eso, ¿no? Un proceso interno, ¿no? Y a nivel de investigación hay diferentes instrumentos para recoger este feedback interno, ¿eh? Los cuestionarios, las entrevistas, los protocolos en voz alta, ¿vale? Diversidad de instrumentos, y es una estrategia que se ha aplicado a investigación en diferentes niveles educativos. Educación secundaria, y también ayer en las sesiones de codiseño también estuvimos hablando de este tipo de feedback, y universitaria también, ¿vale? Yo me centraré en la universitaria, y ahora lo veremos. Entonces, la inteligencia artificial puede actuar como referente externo o como comparador, ¿vale? Este proceso de comparación, ¿no?, que se hace pues con una rúbrica, se puede hacer con las soluciones. Es muy común de utilizar un feedback basado en una solución o en un modelo o en un ejemplo. Pues la inteligencia artificial puede actuar como comparador. El comparador es el activador del feedback interno. Su función es contrastar para facilitar el aprendizaje y la autorregulación, ¿vale? Que quede claro el concepto porque lo voy a ir utilizando, ¿eh? El concepto de comparador. La inteligencia artificial la concebimos precisamente como un comparador y no como un simple generador de respuestas. La inteligencia artificial promueve el juicio evaluativo, ¿vale? Otro concepto clave importante cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿vale? Es la capacidad del estudiante para decidir qué aceptar, rechazar o revisar según unos criterios de calidad, ¿no? Este proceso de comparación hace que el alumno desarrolle esta competencia, ¿no?, de saber qué estoy haciendo bien, qué no, qué tenía que haber hecho, cómo puedo mejorar, ¿no? Esto es el juicio evaluativo, y la inteligencia artificial lo promueve. Y al final la inteligencia artificial es una gran aliada para personalizar. Y cuando hablo de personalización, quiero decir que se ajusta a los intereses y a las necesidades de aprendizaje del alumnado, ¿vale? Y aquí también conectamos directamente con el proyecto de secundaria en el que hemos estado trabajando, la personalización del feedback y del aprendizaje, y la inteligencia artificial puede dar soporte a esta personalización. Ahora paso a presentar la investigación sobre feedback interno. Ahora ya es el zoom en el feedback interno e inteligencia artificial, ¿vale? La hemos llevado a cabo en el grupo de investigación FIP2Learn, y concretamente los dos estudios que presentaré forman parte de este proyecto que tenemos desde el 2023, acabamos este año. Son dos estudios, ¿vale? Los presentaré de manera muy acotada. Del primero, una pregunta de investigación. El segundo está un poquitín más desarrollado, pero son resultados muy preliminares. Hemos terminado de recoger datos ahora en el mes de enero, y justo estamos empezando los análisis, ¿vale? Pero sí que quería tomar esta oportunidad para empezar a difundir algunas cositas que hemos ido viendo. Primero, el contexto de la investigación y el objetivo que tiene este proyecto. A ver, la investigación se enmarca en una universidad totalmente en línea, totalmente online, que ya nació online, tiene más de 30 años, y este es el marco en el cual hacemos investigación. El modelo educativo es asíncrono, ¿vale? Es un modelo educativo a distancia y asíncrono. Esto quiere decir que los alumnos se matriculan de asignaturas, y en cada asignatura tienen que llevar a cabo una serie de actividades, ¿vale?, de assignments, sería en inglés, una planificadas, ¿vale?, una detrás de la otra. En general es una secuencia a lo largo de toda la asignatura, y tienen feedback formativo, ¿no?, vinculado a cada una de estas actividades. Aquí he puesto la representación gráfica del modelo educativo de la universidad, que veis que situamos al estudiante en el centro, y tienen, por un lado, los recursos de aprendizaje, por otro lado, por supuesto, el profesorado, ¿no?, experto en la materia, y que son los que hacen todo este proceso de acompañamiento, de feedback durante el proceso de enseñanza y aprendizaje,
y la comunidad, ¿vale? También los estudiantes, la comunidad que es pues la secretaría, los compañeros del aula, la biblioteca. Entonces, en este contexto, ¿vale? Porque todo lo que voy a explicar ahora es estudiantes online de esta universidad. El objetivo del proyecto, lo que nosotros queríamos analizar, era el proceso de generación de feedback interno en estudiantes online. Hay mucha investigación de feedback interno, pero en el ámbito online no hay tanta, ¿no? Y entonces, al final, la estrategia esta de colgar la solución después de las actividades es muy común en nuestra universidad, esta estrategia de feedback. Pero hay que trabajarla un poco para que realmente la estrategia contribuya al aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Vimos ahí un problema, una necesidad y por eso decidimos iniciar esta investigación. El estudio 1, ¿vale? La utilización de la inteligencia artificial como comparador. A ver, datos del estudio, datos básicos. La recogida de datos la hicimos entre marzo y junio de 2024. La pregunta de investigación, aquí he puesto una, ¿vale? Porque es lo que os digo, estamos iniciando el análisis. Entonces, la pregunta de investigación que damos respuesta aquí a continuación es ¿qué comparadores utilizan los estudiantes de educación superior online, ¿vale? Estamos en la universidad online, para la generación de feedback interno? La metodología que utilizamos fue un cuestionario con validación entre jueces. Vale, la estructura del cuestionario creo que vale la pena también compartirla. ¿Cómo hicimos para que los estudiantes reflexionaran, ¿no?, sobre cómo generan ellos mismos este feedback interno? Les preguntamos sobre cuál había sido la última actividad en la que los estudiantes habían recibido feedback, ¿no? Pensar en la última actividad que habéis recibido feedback. Y sobre esta actividad, ¿no?, la tenían que informar. Sobre esta actividad se les interrogaba con relación a las 3 acciones que llevan a cabo a los estudiantes para desarrollar una actividad, ¿vale? Y estas acciones son comprender la demanda de la actividad, y esto es muy importante en los entornos online. Claro, no los vemos presencialmente, entonces este momento de comprender qué es lo que nos están pidiendo es muy importante. La segunda acción que hacen es elaborar la actividad, ¿no? La elaboran y después la revisan, ¿no? Entonces tuvimos en cuenta estas 3 acciones. Los participantes, aquí he puesto algunos datos, ¿vale?, del universo, estudiantes de grado y posgrado de la UOC, de esta universidad, de todas las áreas de conocimiento, y la muestra final que obtuvimos fueron de 2044 estudiantes, ¿vale? Tuvimos una alta participación, configurando una muestra representativa. Entonces, los resultados, ¿vale? Pues para este gráfico, porque ¿qué nos dicen estos resultados? Acordaros que nosotros queríamos ver qué comparadores utilizaban los estudiantes online. Pues lo que vimos es que un 86,2% utiliza los artículos y libros para elaborar las actividades, ¿vale? Es decir, 86,2, ¿eh? No utilizan artículos y libros propuestos por el profesorado, ¿no? El estudiante cuando entra en el aula ya tiene allá sus recursos, ¿no?, que son libros y artículos, y estos son los que más utilizan para elaborar la actividad. Después hay un conjunto de comparadores, ¿no?, que más o menos la mitad de la muestra informó que los utilizaba, que eran los criterios de evaluación y rúbricas, los documentos elaborados por el profesorado en semestres anteriores, ¿no?, que esto también en entornos de online, pues bueno, a veces hay documentos de semestres anteriores, feedbacks que dan los profesores que están colgados por ahí, pues los utilizan, ¿no?, elaborados por el propio profesorado en semestres anteriores, guías de estudio también. Después, en tercer lugar, están las conversaciones con los compañeros y las compañeras, ¿no?, a la hora de hacer este contraste, ¿no?, de si lo que están haciendo está bien o no está bien, también utilizan a los colegas del aula. La inteligencia artificial, un 16% informó que utilizaba la inteligencia artificial. Siempre, aquí hay que tener en cuenta que siempre es con esta finalidad de contrastar, ¿vale? De contrastar y de asegurarme si lo que estoy entendiendo está bien o está bien, ¿vale? De elaborar las actividades. Finalmente,
aquí con ya porcentajes menores, ¿no? Del 13,9 y 12,5, los documentos elaborados por estudiantes en semestres anteriores y las fuentes específicas de Internet, ¿vale? Que aquí básicamente informaron eran webs profesionales, utilizan webs, ¿vale? Pero lo importante aquí es la inteligencia artificial. Casi un 16% informó que la utilizaba siempre con esta finalidad de contrastar y de generar este feedback interno. El estudio 2. ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial a los estudiantes online y como comparador? La recogida de datos la llevamos a cabo entre noviembre del 2024 y junio del 2025. Fue un estudio cualitativo de casos, muy acotado, y ahora lo veremos, 6 estudiantes. ¿Vale? La pregunta de investigación que nos hicimos fue cómo llevan a cabo el proceso de generación de feedback interno algunos estudiantes online, ¿no? Ya os digo, al final son 6 estudiantes de 2 asignaturas diferentes de la universidad. Las fuentes de datos que analizamos de manera cualitativa fueron las reflexiones escritas, y ahora lo entenderéis mejor, las reflexiones escritas elaboradas por los estudiantes en las pautas de comparación y las de entrevistas. Y hicimos un análisis temático, inductivo y deductivo. El procedimiento que seguimos en esta investigación, ¿vale? Los estudiantes, voy a explicar cuál era la secuencia. Los estudiantes elaboraron una actividad, ¿vale? Accedían a un espacio virtual concreto. Dentro del aula virtual había un espacio específico donde entregaban la actividad, ¿vale? Ellos tenían que entrar, tenían un periodo de tiempo, tenían que entrar y allá hacían la entrega de la actividad. Quedaban asignados a una condición, ¿vale? A una de las condiciones experimentales, que eran estas 3, ¿vale? Tres condiciones según el comparador. Un comparador eran las orientaciones para la solución, el otro comparador era la inteligencia artificial y el tercero era la rúbrica, ¿vale? Porque acordaros que el objetivo del proyecto es precisamente analizar el uso de estos comparadores, ¿no? Y ver si hay diferencias, si generan aprendizajes diferentes estos 3 comparadores. Con lo cual, los estudiantes entraban en un espacio, entregaban la actividad y ya quedaban, hicimos toda la asignación al azar, fue una asignación al azar a las 3 condiciones. Si continuamos aquí, una vez habían entregado la actividad, asignaban a una condición y empezaban el proceso de comparación con una pauta. Y esto es muy importante. Lo que nos dice la investigación es que este proceso de comparación es mejor hacerlo con una pauta. ¿No? Esto los referentes, los referentes indicaban esto, entonces introducimos nosotras una pauta para facilitar este proceso de comparación y mejoraron y tenían la oportunidad de mejorar la actividad. ¿Vale? Para eso tenían 3 horas. Ellos entraban en el espacio, entregaban, ¿no? Y automáticamente o les dábamos las orientaciones de la solución, una rúbrica o unas indicaciones para que utilizaran la inteligencia artificial y comparaban con la pauta y mejoraban. Enviaban de nuevo la actividad mejorada, el profesorado la corregía. A esto le hicimos las entrevistas, ¿vale? A aquellos estudiantes que quisieron. Entonces, en los resultados, ¿no? Es decir, antes, las fuentes eran las reflexiones que recogimos a través de las pautas que nos rellenaron, a través de la entrevista y cogimos a 6 estudiantes que tuvieron el comparador de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los resultados vinculados a las pautas de generación de feedback interno? Se observaron algunos comportamientos que se repetían, ¿no? Cuando los estudiantes reflexionaban a partir del uso que hacían de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son estos comportamientos? El primero, identificar áreas de mejora en la entrega inicial. He puesto entre paréntesis el número de citas, ¿vale? Pero la inteligencia artificial la utilizaron para identificar estas áreas de mejora. Revisar su comprensión de los conceptos clave. Identificar aspectos que se les había pasado por alto. Y finalmente, relacionar las revisiones de la actividad con conocimientos nuevos o conocimientos previos.
¿Vale? Al final, en estas pautas de comparación, ¿no? Que nosotros les íbamos guiando la comparación, ellos utilizaron los que tuvieron la inteligencia artificial como comparador, la hicieron con estos comportamientos, áreas de mejora, revisión de la comprensión, identificar cosas que les había pasado por alto y finalmente estas conexiones con algunos, ciertamente pocas, pero sí que algunos, ¿no? Apuntaban a estos conocimientos, relaciones entre conocimientos nuevos y previos. Los resultados ahora de las entrevistas. ¿Vale? Entonces aquí hicimos el análisis temático y he puesto los temas, ¿no? Hay 5, hay 2 más en la siguiente transparencia. Hay el tema, la descripción y un ejemplo de cita. Uno de los temas que salió fue las estrategias de prompting. ¿Vale? Entonces, aquí la descripción es la utilidad, ¿no? Del feedback. Se dieron cuenta de que la utilidad del feedback que generaba la inteligencia artificial depende de la calidad de la pregunta, ¿no? Así lo comentaban en algunas entrevistas, ¿no? Aquí un fragmento. Ahora lo he tocado un poco más. Si le hacen las preguntas más concretas y específicas, pues es más eficiente. Sí, te da como mucha vuelta, pero bueno, es eso, ¿no? Así lo decía. Otro tema que salía era el foco en las correcciones, ¿no? La IA se utiliza para revisar algunos aspectos del propio trabajo, como es bastante la precisión conceptual, la gramática. Voy a dar un ejemplo. Dice, yo le pedí que me explicara de otra manera porque no acababa de entender lo que me quería decir. A veces me lo explica muy técnico y otras veces demasiado simple. ¿Vale? También esta precisión conceptual la utilizaron con la inteligencia artificial. El tercer tema que aparecía era la desconfianza. La desconfianza con la inteligencia artificial, claro, esto, pensar que bueno, ya hace unos meses que recogimos los datos, con lo cual igual ahora ya estamos, va todo tan rápido que igual ahora ya estamos en otra fase, pero hace unos meses los estudiantes mostraban esta desconfianza, ¿no? Muestran dudas sobre si la información que reciben de la IA es correcta o no, ¿no? Y aquí la cita dice, entonces, bueno, entiendo que como herramienta podría ser útil, pero claro, ¿hasta qué punto te fías de esta herramienta? A mí no me da confianza. Las dos últimas categorías que identificamos, las emociones, ¿vale? Y la autorregulación afectiva. La inteligencia artificial les generaba inseguridad por la falta de práctica. ¿Vale? Y esto es normal, porque pensar que en los estudiantes de una universidad online como la nuestra, la mayoría pues, son adultos, no son estudiantes que acaban la secundaria y ya van a la universidad, ¿no? Y entonces, aquí la cita es muy clara, ¿no? Me agobia un poco porque a veces te responde de una forma que no sabes si lo he hecho bien, mal o si está confundido, si me está confundiendo más, ¿no? Esta inseguridad, ¿no? Estas emociones como un poco contrarias sobre, ay, no sé muy bien si me ayuda o no. Y por último, la alfabetización con la inteligencia artificial, ¿no? La AI literacy en inglés. Esto es la falta de competencias para utilizar la inteligencia artificial de manera productiva. ¿Vale? Aquí se ve clarísimamente, ¿no? Esto que os digo de la edad. Yo tengo una edad que no es la tuya, ¿vale? Que las entrevistas que hicimos conjuntamente con el ayudante de investigación del grupo y es más joven, así que lo decía por él. Yo tengo una edad que no es la tuya, que todo lo habéis hecho a través de ordenadores, a través y estaréis muy puestos en todos los temas. Entonces, a mí me cuesta mucho, ¿vale? A mí la inteligencia artificial me viene muy grande, ¿vale? Bueno, hasta aquí los resultados, ¿vale? Pasamos ya a la última parte. ¿Cuáles son las conclusiones de estos dos estudios? ¿Vale? Que insisto, son preliminares, pero bueno, ya dejan entrever algunas cosas interesantes. A ver, la IA todavía se utiliza poco, pero cuando se utiliza como generador de feedback interno, es potente. ¿Vale? Al final, lo que nos permite es, hemos visto, ¿no? Se utiliza fundamentalmente para diagnosticar mejoras, ¿vale? Este momento inicial de identificar qué tengo que mejorar. Ayuda a detectar omisiones, ¿no? Porque estas cosas que se nos habían pasado por alto y se utiliza más para refinar que para ampliar conocimiento. Con lo cual,
dices, bueno, no está mal las cosas que se empiezan a ver. Siempre teniendo en cuenta el marco de lo que son los estudios, ¿vale? Es decir, pensar, una muestra muy acotada y unos análisis muy preliminares. ¿Cuáles son los nuevos horizontes? Y ahora con esto sí que ya voy cerrando. A ver, los nuevos horizontes, yo os he puesto una foto de mi ciudad, en Cataluña. Los horizontes, dice, incorporar estrategias de feedback interno con IA porque es muy sostenible. O sea, la estrategia es sostenible porque es el propio estudiante el que se genera el feedback. Con aulas masificadas es una estrategia que es interesante y la IA como comparador, que al final es fácil, ¿no? Utilizar la IA, pues se presenta como algo posible y es personalizada. Otro de los retos, ¿no? Que conectamos muy directamente con el proyecto y que también la inteligencia artificial nos puede ayudar. Sin embargo, a tener en cuenta en los nuevos horizontes, enseñar a utilizar la IA como comparador crítico, este juicio evaluativo que decíamos antes, ¿no? Tenemos que promover en el estudiantado esta competencia de saber discernir entre lo que no está bien, entre lo que sí está bien, esta visión crítica del uso de la inteligencia artificial y desarrollar la alfabetización de los estudiantes en torno al feedback. ¿Vale? Esto también como un nuevo horizonte, ¿no? Y campo donde tendríamos que trabajar la alfabetización. En relación al rol del docente, claro, partimos ya de que la inteligencia artificial la deberíamos incorporar, ¿vale? Es una herramienta, acordémonos de la metáfora de la artesanía, es una herramienta más que está en el mundo. Vamos a integrarla, pero hay que decidir en qué momento y de qué manera tiene sentido utilizar la inteligencia artificial en nuestra asignatura. ¿Vale? Y ya para terminar, la idea fuerza de toda la presentación. ¿Vale? Quedaros con esto. Los nuevos horizontes docentes no consisten en integrar la inteligencia artificial en la evaluación sin más, sino repensar la evaluación para que la inteligencia artificial sea una herramienta con sentido pedagógico. Y las evidencias preliminares que tenemos subrayan que esta estrategia del feedback interno con inteligencia artificial como comparador va en esta línea. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención.